Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar esta ponencia titulada Aprendizaje basado en problemas y competencias socioemocionales en posgrado, una experiencia situada en Santiago de Chile. La autora de esta comunicación oral es quien suscribe, Denise Oyarzún Gómez, quien presenta este estudio desde el Centro de Investigación en Educación de Calidad para la Equidad de la Universidad Central de Chile al Congreso Internacional de Innovación, Economía y Empresa. A modo de introducción, es importante señalar que la implementación del aprendizaje basado en problemas, conocido por su sigla ABP, se efectuó en el marco de un programa de posgrado, particularmente el Magíster en Psicología Educacional y Gestión de la Convivencia Escolar, que se implementa desde hace más de 10 años en la Universidad Central de Chile. Particularmente, esta metodología activo-participativa de la ABP se generó en una asignatura o cátedra denominada Fenómenos psicosociales en contextos escolares, que se dicta año a año en el programa de posgrado. El ABP, como metodología, no solo genera aprendizaje profundo, sino que fortalece competencias socioemocionales claves para la articulación profesional en cuanto a la empatía, reflexión y decisión, de acuerdo a la revisión de diversos estudios internacionales. La clave del ABP consiste en el éxito en que adultos dependen del acompañamiento docente sistemático y a través del APP logran anclar los problemas de las trayectorias profesionales previas. En definitiva, esta metodología de aprendizaje activo involucra estos problemas o casos en el contexto educativo con la forma de resolver que tienen los profesionales de posgrado acorde a sus trayectorias profesionales previas. Por un lado, hay una amplia revisión en la literatura académica respecto del modelo tradicional de enseñanza para el aprendizaje, que en términos generales implica una recepción pasiva de la información o conocimientos teóricos que se transmiten durante la docencia en aula. Por otro lado, las metodologías activo-participativas, como el aprendizaje basado en problemas, implican una construcción activa del estudiantado que constantemente es apoyado por el profesorado. En términos generales, se plantea que el ABP contribuye a la colaboración, a la indagación y a la integración en función de un problema complejo que sitúa al estudiante ante los contextos educativos, en este caso nacionales. En este proceso de ABP se genera una indagación que promueve el aprendizaje autodirigido y el racionamiento individual y grupal. Por supuesto, también se fomenta el pensamiento crítico a través del trabajo conjunto, más bien el trabajo colaborativo que se puede generar en grupos de estudiantes. Y por último, una integración que fusiona de manera inseparable la teoría académica y la práctica en terreno. Dicho de otra forma, la teoría respecto de estos fenómenos psicosociales en contextos escolares y la práctica en terreno en función de las trayectorias laborales de las y los profesionales de posgrado. El objetivo de esta ponencia es vincular el aprendizaje basado en problemas en contextos reales, particularmente como esta asignatura de fenómenos psicosociales en contextos escolares. El resultado que esperamos lograr con esta metodología activa participativa, en términos muy generales, es el fortalecimiento de la toma de decisiones y la resolución de problemas en función de problemas educativos reales. Sin embargo, esta metodología activo-participativa no está ajena a diferentes obstáculos, entre ellos la transición abrupta desde metodologías pasivas o más tradicionales, como comentábamos anteriormente. Y por otro lado, el costo, desafíos significativos asociados a la adaptación inicial y a una alta percepción de carga de trabajo que puede tener el estudiantado, quien está iniciándose en el ABP.
En términos particulares, este estudio cualitativo fue de tipo exploratorio y descriptivo y de corte transversal. Estuvo situado, tal como decíamos, en una universidad privada, en un magíster de psicología educacional y gestión de la convivencia escolar y en una asignatura de 4 sesiones eh, denominada Fenómenos psicosociales en contextos escolares. Participaron 3 estudiantes de posgrado, todos ellos profesionales de la educación, por ejemplo, profesores y profesoras, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, y la técnica de producción de datos fueron 3 entrevistas semiestructuradas asincrónicas, de manera virtual, que fueron procesadas o más bien analizadas a través de una ruta temática rigurosa. Esta asignatura implica el análisis de fenómenos psicosociales tales como el embarazo adolescente, la violencia escolar y el consumo problemático de alcohol y drogas. Cada clase se presentaba un problema referido a una institución educativa que tenía que enfrentar tanto un profesor como un grupo curso y un estudiante en particular. Casos sobre, o más bien problemáticas sobre el embarazo adolescente permitieron analizar trayectorias vitales interrumpidas y protocolos de retención escolar en contextos vulnerables. En cuanto a la violencia escolar, que es un fenómeno global que cada día está afectando más a las comunidades educativas, pudimos abordar hasta a través del problema una crisis de convivencia, como a implementar mediación comunitaria y evidenciar el daño al clima institucional que generan situaciones de violencia. Respecto al consumo problemático de alcohol y de drogas, también situándonos en una comunidad educativa a través de la problemática que se presentaba de forma escrita a las y los estudiantes de posgrado, pudimos discutir respecto de la intervención en redes y el microtráfico periférico que, que rodea a las comunidades educativas, escuelas o liceos y la importancia de la prevención temprana en el aula. El ABP, por tanto, promovió la construcción activa mediante hechos reales. Cada una de estas situaciones problemáticas, entendidas también como fenómenos psicosociales en contextos escolares, situados estrictamente en el contexto chileno. En cuanto a los resultados, a través de los análisis, de las entrevistas a las y los estudiantes de posgrado, pudimos lograr establecer algunos efectos de la ABP. En primer lugar, la pertinencia local, la valoración extrema de trabajar con casos reales del contexto chileno, estos casos que tenían que ver, como decíamos anteriormente, con embarazo adolescente, violencia escolar y consumo problemático de alcohol y drogas. Y el anclaje cognitivo. Las y los estudiantes reportaron alcanzar un nivel de aprendizaje profundamente más significativo al ver solo la teoría operando a la propia realidad educativa. Esto, por supuesto, tiene un contrapunto con el aprendizaje tradicional, en que la memorización teórica, respuestas estandarizadas y de conexión muchas veces con el entorno escolar están presentes en metodologías más tradicionales. Otros resultados de revisar también son interesantes respecto de la potenciación de competencias socioemocionales en el programa de posgrado a través de esta asignatura. Y básicamente las y los profesionales de la educación manifiestan que el ABP contribuye o más bien se asocia al desarrollo de competencias como la empatía, vale decir, la capacidad de comprender las realidades sistémicas detrás de los casos de violencia, de embarazo o de consumo problemático de alcohol y drogas. Una toma de decisiones, seguridad y criterio para operar en contextos complejos de alta incertidumbre. El ABP no solo se quedaba en esta comprensión sistémica del fenómeno psicoeducativo, sino que avanzó también a la toma de decisiones en cuanto a estrategias que apunten a la prevención y promoción en el marco de la salud mental escolar. Y por último, la reflexión crítica, el cuestionamiento de las propias creencias y las respuestas institucionales estandarizadas que muchas veces se vieron reflejadas en cada uno de estos casos o problemas psicosociales y que fueron sujetas al debate y discusión grupal. También otros resultados nos muestran esta realidad del ADP.
Un choque metodológico y la urgencia de adaptación a una metodología activa que exige mayor autonomía del estudiantado, una sobrecarga inicial en cuanto a conocer y aprender en qué consiste la metodología de ABP, que en un principio se percibe con una alta demanda cognitiva y tiempo de desentrañar problemas que no están estructurados, que tienen que ver con lo que ocurre en la vida real. Por último, la incertidumbre, la tensión emocional de enfrentar casos sin una respuesta correcta única. Porque como dijimos anteriormente, la reflexión es clave en este tipo de problemas psicosociales y no hay una única respuesta, puesto que la realidad de las comunidades educativas, liceos, colegios, escuelas, es muy particular. Esto en un contrapunto contra la inercia tradicional de un modelo educativo clásico que plantea cierta expectativa de recepción pasiva de información, clases expositivas, carentes de trabajo grupal y reflexivo, carga de trabajo predecible y pauteada, generalmente evaluaciones estandarizadas, situadas en un único momento del tiempo, y un rol docente como único proveedor de las respuestas, a diferencia del trabajo que se hace en el ABP. A modo de discusión, podamos plantear que el ABP no significa dejar a las y los estudiantes a la deriva. Para mitigar la sobrecarga y asegurar aprendizajes integrales se requiere de un andamiaje continuo, retroalimentación precisa y contención emocional de parte del cuerpo docente quien diseña, implementa y evalúa esta metodología activa. Por lo tanto, la clave en la ejecución de esta metodología, de acuerdo a los resultados de nuestro estudio cualitativo, es el acompañamiento docente que permite abordar estos problemas complejos, casos con contenidos emocionales y, por otro lado, técnicos en el sistema educativo versus la autonomía del estudiante y la exigencia de un aprendizaje autodirigido. Otro elemento central es el aprendizaje integral. El posgrado potencia el ABP al permitir problematizar temáticas a través del lente de la experiencia laboral previa del profesional, fusionando la nueva teoría con su identidad docente. En este sentido, convergen elementos que tienen que ver con el aprendizaje situado, casos reales y locales, crisis en las escuelas chilenas. El andamiaje que como señalábamos anteriormente es clave, este acompañamiento docente sistemático y el factor diferenciador de las trayectorias profesionales que permite también un desarrollo o potenciación de ciertas competencias socioemocionales del estudiantado de posgrado. Finalmente, a modo de conclusión, es posible señalar que a través de este estudio cualitativo, donde participaron 13 profesionales del ámbito de la educación formándose en un programa de posgrado, resultó que el ABP fue una herramienta metodológica de alto impacto para promover aprendizajes profundos y competencias emocionales en la educación de posgrado. Por otro lado, la abstracción abstracta, utilizar problemas hiperlocalizados y muy similares a la realidad profesional del contexto chileno, es innegociable para generar compromiso con el proceso educativo. Y por último, los programas. Planteamos que los programas deben anticipar la fricción adaptativa desde el modelo tradicional hasta el modelo de aprendizaje más activo. Implementar, por supuesto, metodologías activas exige estructurar paralelamente un solo ecosistema de acompañamiento docente. En definitiva, fue una experiencia práctica en aula de posgrado, factible de implementar, que generó resultados positivos en cuanto a la implementación de la BP, al aprendizaje participativo y el fortalecimiento de competencias socioemocionales de los estudiantes de posgrado. Por último, presentamos la lista de referencia de las investigaciones que revisamos y con las cuales contrastamos también nuestros resultados de este estudio. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a los comentarios que puedan generarse a través de la plataforma del Congreso. Buenas tardes.